Hoy día hay que tocar un tema importantísimo, urgentísimo. Hay una gran escasez de programadores a nivel mundial. Sí, eso ya lo sabemos. Pero ¿sabes qué es lo que más escasea? Programadores de bajo nivel. Esos que se meten al kernel de Linux a modificar, a agregar nuevos features. Esos que se meten a programar en CPUs embebidas, en microcontroladores, ya sea arquitectura ARM, RISC-V, x86. Esos que se meten a diseñar arquitectura de computadores en FPGAs, a diseñar nuevas CPUs para nuevos chips. De todos esos cargos, yo creo que hay muy pocos latinos o hispanos que están aprovechando esas oportunidades. Están todos vueltos locos aprendiendo Python, JavaScript y HTML, pero no se están dando cuenta de todas las oportunidades que se están perdiendo a nivel mundial. Ya que, digámoslo así, ahora con el Internet puedes acceder a trabajos remotos. Solo tienes que demostrar tus capacidades y si es que demuestras ser un gran programador de bajo nivel, créeme que el mundo va a ser tuyo. ¿Qué mejor que aprender bajo nivel tratando de crear tu propio microcontrolador, tratando de clonar un Arduino? Y eso es lo que hice yo y te voy a mostrar el proceso. ¿Qué mejor que para aprender bajo nivel, tratar de entender qué es lo que hace este simple programa de Arduino? Que es bastante inofensivo y nosotros cuando nos compramos un Arduino lo ejecutamos, vemos la luz parpadear y listo, somos felices y nos vamos a dormir. Pero hay mucho más ocurriendo debajo de esto. Esto es la punta del iceberg. ¿Te has preguntado cómo se compila este código? ¿Cómo se importan las librerías en C? ¿Cómo se genera el binario? ¿Cómo el binario ingresa a esa CPU? ¿Y qué está pasando dentro de esa CPU en sí? A todo esto, eso es una Atmel, arquitectura AVR. Si queremos hablar de bajo nivel, tenemos que empezar a distinguir arquitecturas Atmel, AVR, ARM, RISC-V, x86. Te voy a mostrar ahora un ejemplo de lo que acabo de hacer en mi FPGA. Y si no sabes lo que es una FPGA, en pocas palabras, acá puedes desarrollar CPUs porque puedes programar hardware. Esto es un FPGA donde estoy corriendo un microcontrolador descrito con RISC-V de 32 bits, el core más simple para partir con RISC-V. Y lo que implementé fue simplemente una multiplicación que me arroja ese número en hexadecimal, ese número 7500, y también hice un blink de 5 LEDs. ¿Cómo hice eso? De eso hablaremos en este video. Quédate hasta el final si quieres de verdad destacarte de los demás programadores, si es que quieres aprender bajo nivel, porque yo le recomiendo a todo programador, incluso a los web developers, aprender bajo nivel. Desde ya te pido, aporta este video con un me gusta. Tu me gusta es mi sueldo. Así haces crecer esta gran comunidad donde habemos programadores que de verdad nos interesa entender cómo funcionan los computadores por debajo. ¿Qué herramientas necesitamos para clonar un Arduino, para crear nuestro propio microcontrolador y programarlo con nuestras propias herramientas? Hoy día, en la época del open source, ya hay herramientas de open source, valga la redundancia, famosísimas, ultra testeadas, corroboradas, creadas por el mismísimo Richard Stallman. Estoy hablando de GCC y las binutils. Vienen en todo sistema operativo Unix, si no me equivoco, o las pueden instalar muy fácilmente. Y acá te voy a mostrar. Estoy en Ubuntu. Ustedes, si están en Ubuntu o en alguna distribución de Linux, escriban GCC, versión, y pueden corroborar si es que tienen GCC instalado. Este es un toolchain para compilar código C a binario, a un binario. Ya vamos a ver qué formato tiene ese binario. Hay otra herramienta, parte de las binutils. Ojo que GCC es el compilador de C, pero hay otras herramientas importantísimas también para manejar código de bajo nivel. Vamos a ver el compilador de Assembler, AS-versión. También tenemos el GNU Assembler, importantísimo, porque ya saber que cuando seas un programador de bajo nivel, no todas las cosas vas a poder hacerlas en C. Hay algunas cosas que vas a tener que hacerlas en Assembler, manipulando directamente esos registros de la CPU. Otra herramienta que vale la pena mencionar, el linker, abreviado como LD. Pueden escribir LD-versión y acá te tienen el GNU LD. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el linker y qué es lo que hace el compilador de Assembler. Entonces necesitamos estas herramientas y un microcontrolador claramente para hacer nuestro propio microcontrolador, entorno de microcontrolador o el clon de Arduino. Este es el proceso que todo programador debería entender, incluso si es que no trabajan en el bajo nivel, porque está en el core de la computación.
¿Cómo puede ser que trabajemos con estas máquinas todos los días y no tengamos idea cómo se generan los archivos ejecutables, los binarios? GCC se encarga de compilar archivo escrito en el lenguaje C y pasa por un montón de pasos: preprocesador, compilación, se convierte en assembly code y después el ensamblador lo convierte a un objeto binario que todavía no está en su forma final. Es un objeto binario que por defecto se describe con .o. Es un binario en sí, pero que puede ser unido con otras cosas como librerías, por ejemplo. Ojo que GCC te escupe de inmediato el .o, te hace la compilación de assembler incluida en ese proceso. En cambio, con AES, con la línea de comandos AES, que es el comando que te mostré recién, el GNU AES, tú puedes pescar directamente un archivo descrito en un código assembler y escupir un .o también. Entonces, tanto si programas en assembler o en .c, o sea, en el lenguaje C, puedes escupir estos que se llaman object code, que son los .o, objetos binarios que están listos para ser mezclados en un binario final. Entonces, cuando ya tienes tu código compilado, si quieres usar librerías de terceros o librerías tuyas, necesitas traer esas librerías a tu proyecto, que también están en el formato .o. Van a ser binarios también, pero imagínate que tienes una colección de binarios. Ahora, ¿cómo diantres los unes para ejecutar un solo binario? El análogo a esto en Java sería el fat jar, el jar gordo, con todas las librerías incluidas, un archivo que corre por sí mismo y no necesita dependencias externas. Eso lo haces en C con LD, la LD tool que le acabo de mostrar también en la consola. El linker. También el linker es importantísimo porque así podemos decidir en qué parte de la memoria de nuestro binario se van a poner ciertas partes de código. No es simplemente que los pone todos juntos y ya. Recuerda que todo programa tiene direcciones, tiene memorias direccionadas y no da lo mismo poner algo al principio o algo al final. Todo tiene su espacio, su lógica y bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver todo esto más adelante en el código, sale mucho más claro. Hay un tema, eso sí, hay un tema que es importantísimo recalcar cuando somos programadores de bajo nivel. Existe lo que se llama la compilación normal y la compilación cruzada. ¿Sabes lo que es la compilación normal? Es cuando escribes un programa, por ejemplo en C, lo compilas con GCC de tu propio entorno y te escupe un binario en tu misma, o sea, te escupe un binario listo para correr en la misma arquitectura en que fue compilado el código. En la arquitectura del host, hablemos del host. Voy a hacer un ejemplo cortito. Vim prueba .c editar int main return 2. Es un programa que lo único que va a hacer es retornar el número 2, nada del otro mundo, pero les quiero mostrar algo. Ahora voy a guardar. Ahora, ¿qué pasa si hago gcc prueba menos output? Eso es de menos o menos output. Le voy a dar un nombre a esto. Programa.o. Ahora, este objeto binario no necesito linkearlo con ninguna otra librería porque no sé ni siquiera el estándar output, input, output. No voy a escupir nada en pantalla, entonces lo puedo ejecutar directamente sin linkearlo. Y además que ya definí la función main. Los programas C esperan una función main y ya está escrita, entonces ejecutemos este programa. Y funcionó. Obviamente que no vi nada en la salida estándar porque no usé esa función, pero ejecuté el binario y hizo algo. ¿Por qué pude correr este programa? Porque lo compilé a la misma arquitectura en la que compilé este programa, valga la redundancia. Mi computador actual es x64. ¿Qué pasa cuando queremos programar Arduinos, microcontroladores, ARM, RISC-V? Necesitamos hacer el proceso de compilación cruzada. La compilación cruzada es importantísima, es crucial para poder desarrollar a otras arquitecturas. ¿Nunca te habías preguntado, cómo es que podemos crear sistemas operativos para Raspbian, o sea, para la ARM, como el Raspbian, que es del Raspberry, desde un computador que no es un Raspberry? En el fondo, si yo compilo cosas usando la compilación normal, el Raspberry no va a poder ejecutar esos binarios porque corren en una ARM. Entonces necesito un compilador cruzado.
Y esas herramientas están gratis ahí, disponibles en internet. Tú te puedes conseguir un compilador cruzado para ejecutar, para correr binarios de Arduino. Y de hecho ese es el que viene incluido cuando tú instalas el IDE de Arduino. El IDE de Arduino viene con compilador cruzado. Tú estás en un computador x64, corres código en C, lo ejecutas, o sea, lo compilas y te escupe un binario que solo va a correr en Arduino. Y de hecho lo puedes tratar de correr en tu propio host y no te va a funcionar porque es otra arquitectura. Más ejemplos de compilación cruzada. x64 a RISC-V de 64 bits. RISC-V es la arquitectura que la está rompiendo, va a revolucionar el hardware porque es una arquitectura en el primer instruction set que tiene licencia open source y tú puedes crear tus propios chips, tus propias CPUs sin tener que pagar licencias a ARM o a Intel. Es una maravilla, es una revolución y no veo a mucha gente en Latinoamérica ni en España haciendo cosas con eso. Entonces por eso tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que empezar a pensar en producción, en industrializarnos y en crear chips o en crear tecnología para el hardware. Basta de estamos saturados de programadores de alto nivel. Necesitamos programadores de bajo nivel. Otro ejemplo de compilación cruzada. ARM, ya lo he mencionado, Raspberry. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ver código escrito para el RISC-V. Porque acuérdense que RISC-V es la CPU con la que he estado trabajando en mi FPGA. Acá tengo un programa. El proyecto print number lo único que hace es, bueno, primero que nada me voy a traer mi pantallita para allá, porque o si no, no veo nada. Ya, o sea, y no quiero tapar tampoco el código. Tenemos un programa en main que lo voy a correr en mi microcontrolador que hice en RISC-V en la FPGA que les mostré en el video. Ustedes se preguntarán, bueno, código Morsa, tú estás programando en C, pero ¿de dónde sacaste las librerías para hacer, por ejemplo, un digital write, similar a lo que podemos hacer en Arduino, o un delay, o un print short? ¿De dónde sacaste todas esas cosas? Y les quiero decir que uno puede crear sus propias librerías en C de una forma sencilla. Para eso hay que usar headers. Estas son cosas que estoy aprendiendo con ustedes, porque aunque no lo crean, no sé tanto de C, lo he estado aprendiendo en la marcha, y aprendí que los headers nos permiten incluir librerías. Y los headers no son más que nada la declaración de firmas de métodos. También podemos ver implementación de código, pero normalmente los headers se usan para declarar la firma de un método. Y eso es algo que en C me llama mucho la atención. En C hay que declarar la firma de un método y después repetir la implementación del método. En Java no es necesario hacer eso. Sí necesitamos a veces declarar la firma cuando hacemos interfaces. Entonces esto sería como una especie de interfaz en C, en donde solo declaro las firmas, pero ni siquiera está la implementación. Bueno, esta librería no está completa con solo el header, falta el binario o falta el código que implemente esas funciones. Print short. ¿Qué hace print short? Primero que nada, les voy a explicar brevemente. Esto lo único que hace es mostrar en este display de 7 segmentos que vieron en el video, los numeritos en alfanumérico, o sea, en hexadecimal. Lo único que hace esta función es escupir un número a ese display que escupe un número en hexadecimal. ¿Saben qué? Estoy mareando, así que mejor veamos el video de nuevo, porque no perdemos nada en verlo de nuevo. Miren, gente. Cada display de 7 segmentos puede mostrar un número hexadecimal, porque puede mostrar todos los números del 0 a la F. Esos son todos los números en hexadecimal. 0, 1, 2, 3 hasta el 9, después A, B, C, D, F. Y tengo 4. Entonces 4 números hexadecimales son 4 bytes. O sea, perdón, son 2 bytes. 2 bytes. 2 bytes, ¿saben qué son 2 bytes? En C es un short. Un short son 2 bytes. Entonces justo cabe un short en esos 4 displays de 7 segmentos. Por eso creé el método print short. ¿Cómo está implementado? Y ahora vamos a ver una de las cosas que me voló la cabeza. Y por favor, vean esto, vean esto. Estoy implementando una firma descrita en C con un código en Assembler. Y eso es genial, porque me permite mezclar código Assembler y código C para crear al final binarios. Recuerden que, volvamos a esta diapo. Esta diapo era buenísima, porque muestra muy simple que al final los objetos, los binarios que podemos recolectar
juntar y linkear para hacer un puro ejecutable. Los binarios no importa si vienen de un código assembler o de un código C, al final igual se va a convertir en assembler. Entonces yo puedo crear objetos binarios directo de assembler para implementar librerías en C. ¿Y por qué lo tuve que hacer en assembler? Esto no lo podría haber hecho en C. Ahora les voy a explicar por qué tuve que hacer esto en assembler. Porque en C no existe esta instrucción, store half word. Esta instrucción me permite escoger un lugar exacto en la memoria que está asociada a la CPU, una dirección exacta y meterle los bits que yo quiera ahí. En C no podemos, sí podemos alocar memoria con malloc, pero eso es distinto, eso es crear un espacio en la memoria. Pero en C no podemos decir, mira, quiero escribir esto justo en este espacio de memoria. Y sí, lo podemos hacer con punteros, pero recuerda que el puntero te lo da el compilador, o sea, te lo da C, no te lo eliges tú. Acá yo puedo elegir exactamente, sin puntero, en qué lugar de la memoria quiero escribir el valor que está acá. Y eso solo se puede en assembler, entonces acá tuve que hacer el print short en assembler. ¿Y por qué tengo que escribir el valor del short justo en este espacio de memoria? Y es porque en ese espacio de memoria hay un device, y esa es otra cosa que les quiero explicar en el video de hoy. Cuando ustedes trabajan con microcontroladores o con CPU en general, no solo con microcontroladores, podemos usar lo que se llama Memory Mapped Devices. Son dispositivos periféricos. En el fondo, lo que les estoy mostrando acá, esto para la CPU es un periférico. Esto no es el resultado de un registro dentro de la CPU. Esto es un periférico que yo le hice un driver. Y el driver es lo que les estoy mostrando ahora. Esto es un driver, súper sencillo, pero es un driver. Ni siquiera es un driver de tipo sistema operativo, sino que un driver, una librería que me maneja este periférico. Y el periférico está en una dirección de memoria. En el fondo, nosotros podemos conectar periféricos a nuestro microcontrolador o a nuestro CPU y dedicarles un espacio, una dirección especial para ese dispositivo. Y cada vez que escribamos en ese espacio de memoria, en verdad no vamos a estar escribiendo en memoria, sino que escribiéndole directamente al periférico. Y el periférico sabe cómo manejar los bits que le están llegando. Y acá le van a llegar 16 bits. Acuérdense que el short va a enviar, ese short almacena 16 bits y eso es lo que le envió. Y 16 bits caben en 4 números hexadecimal. Esa es la implementación de print short y después solamente tenemos un return. Este es el return de assembler. Así de simple. Y acá declaro la función globalmente para que pueda ser reconocida por el linker. Ahí vamos a ver después el linker. Entonces acá tenemos digital write. Veamos la implementación de digital write que la tengo por acá. Y también está escrita en assembler porque también necesito mapear esta escritura a otro periférico que son los LEDs. Los LEDs también van a ser unos periféricos. De hecho es un registro. El periférico y los LEDs son un registro de 5 bits conectados a la CPU. También como un dispositivo externo. Entonces están mapeados a esta memoria, a esta dirección de memoria. Es la dirección 4 a partir de una dirección base. Ahí te voy a explicar esto. Y los segmentos están en la dirección 8 a partir de una dirección base. Entonces, lo único que hace acá digital write, parecido a store half word, pero acá lo que hace es store byte. Quiero decir, store byte guarda 8 bits, de los cuales solo usamos 5 bits. Eso lo guarda en esta dirección de memoria. Entonces, esa es la implementación de digital write. La implementación de delay es súper simple, también la hice en assembler. Es simplemente contar y sumarle 1 a un registro hasta que el registro alcanza el mismo valor del número que recibe en el argumento. Y si no, vamos a hacer un jump a esta dirección loop. O sea, en el fondo acá tenemos un loop en assembler hasta que se cumple el contador. Y cuando el contador llega al valor deseado, pasamos a esta parte que dice return. Eso es simplemente delay. Es gastar instrucciones hasta que pase cierto tiempo. Es hacer forzar a la CPU a hacer algo hasta que pase cierto tiempo. Muy bien, esto es main. Pero ¿saben qué? Ahora viene otra cosa importantísima que hay que entender cuando hablamos de bajo nivel, de cómo linkear distintos programas. Main me va a escupir un ejecutable cuando yo lo compile. Y de ahí vamos a ver cómo compilarlo. Pero, ¿cómo lo voy a linkear con esto? Y otra cosa. Hay otra cosa que pasa por debajo y que nosotros nos tenemos que hacer cargo porque ahora estamos a cargo de todo lo que va a pasar con el microcontrolador. Tenemos que alojar memoria en el stack. Tenemos que definir la dirección base
en donde se van a mapear estos dispositivos periféricos. Entonces, main necesita ser llamado por otra rutina en Assembler que haga todas esas cosas. Alocación de memoria para el stack. Y eso está en el código start assembler. Este es un código en Assembler que se llama start. Lo que hace es definir una dirección base para los dispositivos periféricos, que es esta. Y acá lo que hacemos es guardar esa dirección base en el registro GP, General Pointer. Es un registro que podemos llamar de cualquier parte y nunca va a ser tocado. Esa es la promesa, que nunca va a ser tocado. Entonces acá guardamos la dirección y después usamos GP como dirección referencia cuando escribimos en dispositivos, cuando le mandamos información a los dispositivos. Me voy a start. Y luego, acá alocamos espacio para el stack. En el fondo le decimos al stack pointer que vamos a guardar la dirección. En esta dirección va a partir el stack. O sea que va decreciendo el stack. Normalmente en los RISC-V ¿cómo se llama? La convención es que vaya decreciendo desde esa dirección. Entonces tenemos todo ese espacio, que no sé cuánto es esto en bytes, no sé cuánto es, pero era suficiente para que corriera este programa, por ejemplo. Y una vez que tenemos alocado la dirección de nuestro base, de nuestro periférico, y el stack pointer ya está alocado, tenemos espacio en el stack, podemos llamar a la función main. Y esto es re loco porque acá estamos llamando a una función escrita en C desde un código en Assembler. Pero no importa, se puede porque main, al estar está definida como una función global. Esto es una función global en C. Las funciones que no son globales son las funciones static. Eso lo tengo que corroborar, pero estoy casi seguro de que las funciones declaradas con static solo son visibles dentro de ese mismo archivo. En cambio, ahora pasa a ser automáticamente global y start puede llamar a main. Y ojo que acá ni siquiera está definido main como incluyó ni un header, porque de eso se va a encargar el linker también. Y acá también definimos start como una función global. Y acá lo que hacemos es llamar a main, y cuando main retorna, llamamos a finish, que en verdad lo único que va a hacer es meterse en un loop y el programa no va a terminar nunca. Y al final tengo eBreak, que es una instrucción especial. Creo que era para terminar un programa en Assembler, pero la verdad es que nunca lo he usado. Y la podría borrar porque nunca va a llegar acá, se va a quedar atrapado en ese loop. Muy bien, tenemos todas las partes del código, tenemos distintos binarios. Nosotros podemos compilar cada uno de estos y vamos a tener un objeto, como los que hablábamos recién. Pero ¿cómo los vamos a linkear? Con el linker. Y el linker necesita un archivo también. Entonces vamos a cerrar todo eso y vamos a abrir el archivo del linker. Los linkers normalmente se terminan con la extensión .ld. Eso me parece que también es una convención, puede ser cualquier cosa, pero .ld normalmente se usa para los linkers. Les voy a ser sinceros, no soy experto en esta notación de linker, todavía estoy aprendiendo mucho. Acá solamente sé que este es el tamaño total de lo que puede tomar el programa. No sé cuántos bytes es, tengo que conseguirme la calculadora de hexadecimal a bytes. Hay una cosa del programa main que se me había olvidado decirle, que al final lo que mostré en el dispositivo de 7 segmentos, en el display de lo de hexadecimales, era la multiplicación de 750 por 10, que era 7500, y lo que dije que eso se muestra en hexadecimal y por eso se muestra ese número 1D y no sé qué más se mostraba. Bueno, volvamos al linker. Nuestro espacio, ese es como todo el espacio que podemos usar para el programa, pero yo le puedo poner más. Creo que le puse eso porque vi que era suficiente. Y acá viene lo que se llaman las secciones, que son las secciones de código. Y acá el linker se va a encargar de darle una dirección a cada línea de código, porque tenemos binarios sueltos, entonces no sabe cómo meterlos en un puro ejecutable. Recuerden que al final un puro ejecutable igual tiene direccionado cada línea de instrucción, porque hacemos saltos. Por ejemplo, te has preguntado, ok, tenemos el delay y tenemos el saltar a loop, pero en la memoria, en el binario, esto no va a decir loop, va a tener una dirección en hexadecimal. Y, o sea, en verdad una dirección en binario. ¿Y cómo vas a ver qué dirección es si no va a existir el concepto loop en el ejecutable? Y de eso se encarga el linker. Le va a dar una dirección, un binario a esa cosa, y se va a encargar de que acá también se reemplace esto por un binario. Un binario que haga sentido. Entonces le va a pasar un binario en la instrucción jump, y va a ser justo la que va a llegar a esta parte del programa y va a seguir acá.
El linker hace todas esas cosas y es genial. Y bueno, lo único que hago acá en el linker es darle la entrada por donde ocurren todas estas cosas. O sea, el start O es el resultado de la compilación de start, que es el programa inicial, de hecho, el que me va a llamar a main. O sea, ahora estamos aprendiendo que main es simplemente una función que va a ser llamada por lo que puede verse como el cargador del programa. O sea, start va a ser como el launcher de mi programa. Y normalmente, por lo que he visto, se escribe en assembler para hacer este tipo de cosas. Manejar registros, alocar stack, memoria para el stack. Creo que se me está olvidando algo. Ya vimos el linker, todo el código fuente. Ahora vamos a ver la etapa de la compilación, que es la más interesante, creo. Entonces, acá veamos esto un poquito más allá. Para la compilación, uso la toolchain de Assembler. Como ya les dije, está Assembler, GSC y LD, las tres herramientas que les mencioné en el proceso. Pero ¿por qué le agregué toda esta parafernalia? Y acuérdense que tenemos que usar un compilador cruzado. No puedo usar GSC tal cual como viene en mi sistema operativo. Este GSC lo único que va a hacer es escupir código ejecutable en una arquitectura x86 o x64. Pero necesito un GSC que me compile a una arquitectura RISC-V de 32 bits. Entonces ustedes se tienen que instalar un toolchain de compilación cruzada. Les voy a dejar en la descripción el repositorio en donde yo me basé para instalar esta toolchain. Hay muchos allá en GitHub y lo bueno es que toda esta comunidad open source ha subido un montón de material para hacer todo esto uno mismo y es genial. Entonces apóyenlos, denle estrellitas a todos esos repositorios que van viendo. Y la toolchain que voy a usar yo es esta, RISC-V 32, la compilé yo mismo. De hecho, normalmente van a tener que compilar ustedes mismos las toolchain y todo eso se recomienda hacer en sistemas operativos Unix, ya sea Linux o Mac OS. En Windows lo veo muy complicado hacer esto. Entonces acá yo puedo poner GSC, versión. Y voy a ver que tengo un GSC. Bueno, acá me estoy tapando. Pero tengo un GSC que me compila a la arquitectura de RISC-V 32 bits. Y también tengo una toolchain que me permite compilar código assembler. Lo mismo para RISC-V. Ustedes ya ven eso. Y lo mismo con el linker. Acá tengo un linker para RISC-V. ¿Cómo era LD? Lo mismo. Entonces, con todas estas herramientas yo ya puedo compilar todo este código. Y tengo un archivo acá, un .sh, porque son tantos los pasos que es mejor automatizarlo en un archivo batch. Y de hecho la forma capa, los capos usan make y makefiles, pero yo todavía no sé usar makefiles. En algún momento voy a aprender a usar eso. Me imagino que ustedes ya saben que son los makefiles muy comunes de usar en Ubuntu, en Linux, en macOS para instalar programas desde el source code y crear un ejecutable. Entonces acá defino simplemente abreviaciones para esas tres herramientas y hay una cuarta herramienta que no he mencionado y es que el binario, si lo quiero cargar en una FPGA, lo necesito convertir a hexadecimal porque en el entorno, y ahí vamos a ver en el IDE de la FPGA, necesito meter el dump del hexadecimal del binario para poder meterlo al microcontrolador finalmente. Y bueno, acá tenemos el paso de compilación de assembler de todos los archivos de assembler, que es print short, como ya les mostré, el start, el delay, todas esas cosas me escupen un objeto binario, como ya lo vimos. El código C main también me va a escupir un objeto binario y al final tengo 4 objetos binarios que necesito linkear y para eso uso el linker acá. Le meto todas las dependencias a start. Al final todos son dependencias de start, que era el programa inicial, el que arranca, como le dijimos. Y el output le puse elf. Elf es otro binario, pero se usa como el binario que contiene todo. Y es un formato, en el fondo sigue siendo el mismo formato de estos otros binarios, pero está listo, está self-sufficient, ¿cómo se dice? Autosuficiente. Y bueno, acá lo que hago es pasarle al linker el archivo del linker y describo la arquitectura que estoy esperando. Acá describo esa ELF32 Little de Little Endian. Las terminaciones Little Endian, Big Endian también las tienen que estudiar si es que quieran dedicarse a esto. Acá le digo que no meta la librería estándar de C porque eso es mucho espacio y un microcontrolador a veces no tiene el espacio suficiente para eso.
Son más que nada librerías estándares para computadores, diría yo. Y de hecho yo no las necesito porque implemento mis propias librerías como les mostré recién. No relax, todavía no sé qué significa, pero es necesario para poder manipular el global pointer. Y acá incluyo manualmente la librería GCC que me sirve para hacer multiplicaciones. ¿Y por qué necesito una librería para hacer multiplicaciones? Ustedes me dirán, pero Morsa, los microcontroladores tienen hardware para hacer multiplicaciones y depende del microcontrolador. Por ejemplo, el que yo implementé, el RISC-V que hice yo, la arquitectura solo trabaja con suma y resta y operaciones de shifteo de bits, ANDs, OR, pero no tiene un hardware dedicado a la multiplicación. Entonces lo que hago es dejarle esa tarea al compilador. Ustedes saben que pueden hacer multiplicaciones en base a muchas sumas. Y esa es una de las magias y uno de los poderes máximos del compilador. Es que dice, tranqui, tu CPU no tiene hardware para multiplicar, déjame hacerlo por software. Entonces la librería libgcc tiene una implementación de multiplicar a base de puras sumas. Y es genial. Porque en el fondo el computador también es tan rápido que a mí no me importa hacer más instrucciones con tal de poder multiplicar. Y al final, cuando tenemos el ELF, que es el archivo binario, lo transformo a hexadecimal y el resultado se ve así. Acá tenemos el hexadecimal y es simplemente instrucción por instrucción. ¿Y por qué hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Hay 8 números hexadecimales. Cada hexadecimal puede representar hasta 4 bits. Y 4 por 8 son 32 bits. Y recuerden que mi RISC-V es de 32 bits. Entonces son instrucciones de 8 hexadecimales. Y tiene 209 instrucciones. Quiero que ahora también les explote la mente. Porque miren, ¿cuántas líneas tenía main? ¿Cuántas líneas tiene main? ¿Cuántas líneas tenía el blink de tu Arduino? ¿Cuántas líneas tiene este blink? El final está escupiendo. Bueno, en el link no había una multiplicación. Seguramente van a ser menos líneas igual, pero acá tengo una multiplicación, pero tengo un código de como ¿cuánto? 10 líneas. Y el código que se va a ejecutar al final es de 209 líneas. Miren todo lo que hizo el compilador por mí. Yo no me tuve que preocupar. Y por eso es genial saber C o saber lenguajes de alto nivel en general, pero C más que todo. Porque C es como la mezcla, el balance perfecto entre bajo nivel y alto nivel. De hecho, C en su tiempo era el lenguaje de alto nivel. Assembler era el lenguaje de bajo nivel. Hoy día trabajamos con lenguajes de tan alto nivel que ahora se ve a C como un lenguaje de bajo nivel. Pero ahora ustedes están claramente viendo con evidencia dura de que C es un lenguaje de alto nivel. Y es genial. Entonces, esto es lo que yo voy a meter en mi RISC-V, en mi FPGA en el fondo. Lo que estamos viendo ahora es un entorno de desarrollo de hardware para FPGAs, en donde podemos crear nuestras propias CPUs, nuestros propios microcontroladores, con la arquitectura que queramos. Hay arquitecturas que no son open source, como la arquitectura del Arduino, es una ABR. ABR o microchip, según tengo entendido, no ha liberado los planos de cómo está hecho este chip por dentro. Pero, ¿qué importa? Si ahora tenemos una arquitectura open source que es RISC-V, entonces, si quieres hacer tu propio microcontrolador, te recomiendo fuertemente usar RISC-V, ya que con la comunidad open source vas a ver que hay muchos diseños de CPU que puedes llegar a instalar en tu FPGA y empezar a hacer desarrollo de microcontroladores. Además que tú puedes tunear este microcontrolador a tu antojo. Yo le puse los periféricos del display, de los LEDs y le podría poner un montón de cosas más. Y le puedes cambiar cosas aquí y allá y al final se genera automáticamente este esquemático que es la CPU por dentro. Con todos los registros, el ALU, todas las otras cosas que ya hemos visto en videos anteriores. Y así finalmente puedes cargar tu hexadecimal en este chip y tener tu propio microcontrolador hecho por ti desde principio a fin. Desde principio a fin. Qué genial, ¿no? Entonces, ese ha sido el video de hoy. Espero que hayas aprendido mucho sobre bajo nivel, sobre todo lo que pasa cuando ejecutas un simple blink en Arduino, todo el proceso detrás, lo que es la compilación cruzada, cómo crear tus propias herramientas para compilar usando la maravillosa herramienta GCC y las GNU Binutils. Todo eso y mucho más en Código Morsa. Nos estaremos viendo en un próximo video y nos estamos viendo.